me parece bastante interesante verlos al croquis este, de que las gráficas de Gurney, recuerden, son un problema de transferencia de calor tipo 5, por así decirlo, dentro de este croquis en el número de Biot. Es cuando se da en simultáneo y tiene el mismo orden de magnitud la resistencia por conducción y por convección en régimen transitorio. ¿Sí? Eso se resuelve con un método empírico, que son las tablas. Resulta que hay 3 escenarios posibles de cómo plantearla la gráfica de Gurney. El primero, esto ya lo hemos visto en la clase pasada, en el problema este de la tabla de Pino, no sé si se acuerdan, pero me parece interesante mirarlo así. Tenemos un problema, digamos, clasificado como primer caso, en donde si yo conozco el tiempo de exposición X, fíjate, conocer el tiempo de exposición X implica, conocer el tiempo de exposición T minúscula implica poder calcular el parámetro X, que es el número de Fourier. O sea que yo voy a entrar por la gráfica en el eje horizontal. Y además me dice que yo tengo que conocer, aparte del tiempo de exposición, cuál es la posición de la partícula en cuestión. Es decir, cuál es el parámetro M y N. Es decir, conocer cuál es la recta con la cual voy a chocar. Tengo que saber cuál es la posición relativa y además necesito saber quién es el número de Biot. Así, choco con esa recta particular, obviamente omitiendo la parte de que quizás tengo que hacer una interpolación, eso ya es otro mambo, ¿no? Salgo por el eje vertical y obtengo el parámetro I. Parámetro de la temperatura. La temperatura final del sólido, luego tenemos temperatura del sólido, la temperatura, el examen de la pasado y ya obtenemos que está una temperatura inicial temperatura de huevo a 2 milímetros por debajo de la superficie. Ese ejercicio claramente lo podemos encuadrar en este tipo. Opción 2. También lo hemos visto en la clase pasada, nada más. ¿Se acuerdan que en la tabla de Pino te decía, si vos querés saber cuánto es el seno de la tabla alcanza cuando el gas estaba a 600 y la tabla estaba originalmente a 200? Fíjate que en la vos tenés como dato la temperatura que querés alcanzar, T mayúscula. Obviamente también tenés que conocer cuál es el punto de estudio en cuestión, cuál es la partícula, la tabla, y quiero saber la posición relativa, no sé, n igual a 0, o 0,5, o 1, o 0,6. De los datos del enunciado, y hay casos en donde viene ahí una pequeña trampita que obviamente la vamos a particularizar en cada problema que veamos. Si yo conozco el tiempo t, al revés al caso 1, ahora voy a entrar por el eje vertical con el parámetro y. Voy a chocar con una recta o una curva específica, con un parámetro de m y n específicos. Yo así reboto y salgo hacia abajo, ¿y qué voy a obtener ahí? Indirectamente mi parámetro x, que es el número de Fourier, y del número de Fourier voy a despejar el tiempo de exposición t minúscula. Esos son los dos problemas más típicos que podría haber. Y el más rebuscado de todos es
Si vos conocés la temperatura final que quiere alcanzar el sólido, ¿cuál es el tiempo de exposición? Quisiera saber cuál es la posición relativa que te permite eso. ¿Sí? ¿Cómo sería ese ejemplo? El parcial ese de la papa enterrada, que te dice que vos como productor solamente la podés vender a las papas si las papas nunca se han congelado durante las heladas nocturnas. Cuenta el problema de que ese ejercicio cae nieve, se congela la superficie del terreno durante un tiempo de 6 horas a una temperatura constante de 0 grados y la papa está enterrada a 10 centímetros. Fíjate que en ese ejercicio, por defecto, tenés el ver enterrada a 10 centímetros. O sea, ese ejercicio arranca como caso 1. Tiempo de exposición 6 horas, la papa está enterrada a 10 centímetros. Yo despejo en ese ejercicio la temperatura de la papa que te da 1 grado bajo cero. O sea, la papa se caga congelando y no sirve para venderla. Y ahí viene el eterno juego del profesor. ¿Qué haces? Como vos no podés cambiar la temperatura final a la que se arruina la papa, que es 0 grados cuando se congela, como vos no podés cambiar la temperatura de la helada, o sea, la temperatura climática es algo fijo, fíjate que el único parámetro que vos podés modificar sería la profundidad a la que enterras la papa. Entonces, vos conociendo la temperatura final crítica que podés llegar a alcanzar, que son los 0 grados, y que sabés que esa papa se tiene que aguantar 6 horas esa helada, vos entrás por el eje X y por el eje Y y encontrás un ficticio punto de paso de una determinada curva. Esa curva tendrá un parámetro M y N que, bueno, lo tendrás que elaborar para encontrar. De todas formas, el profesor no te pregunta cuánto es el valor específico, pero es intuitivo pensar que si vos a la papa la enterras más hondo, es menos probable que se congele. ¿Me entienden? ¿Verdad? Esas son las moralejas del razonamiento que hay detrás de todo eso de ejercicio. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Nada? Bueno, continuamos entonces. Pendientes, no pendientes. Habíamos cerrado la parte de conducción en estado transitorio. A ver dónde está el práctico. Acá. Con la pared de pino. Nosotros, para poder continuar con los ejercicios más completos, deberíamos avanzar con los casos de convección. ¿Se acuerdan que hemos visto otro de los ejercicios, que era el de la pelota metálica rodeada de aire? Y en ese caso era un problema tipo 4, porque predominaba la resistencia por convección. Y en este ejercicio me daban el coeficiente de convección. El tema es que no siempre va a caer eso del cielo. El práctico que sigue es el de convección, así que deberíamos abordar la teoría de convección. No sé si se acuerdan, cuando empezó el segundo parcial, les había comentado que hay muchas diapositivas que están duplicadas porque cada una de ellas como que aporta algo interesante acá. Está un poquito entreverado. En convección, ¿qué es lo importante de empezar a entender? ¿Quién es mi fuerza impulsora? ¿Qué es el fenómeno de convección? Gente que rinde libre. A ver, déjenme un segundito encontrar dónde está el PDF. Vamos al grano. Mi apunte final no estará tan vistoso, pero sí está bien ordenada esa parte.
Le decía a la gente que va a rendir libre. Acá en convección hace falta estudiar el concepto de capa límite, ¿sí? Banquen un segundito que se cargue esto. Ahora sí. ¿Qué es la convección? Cuando nos empezó el segundo parcial te había contado que hay varios métodos de transferencia de energía por conducción, que se da en sólidos y en fluidos estáticos, por convección, que es aquel mecanismo de transferencia de calor que viaja con el movimiento convectivo de masa en un volumen de control, o sea, es la energía que se mueve porque las partículas calientes van de un punto a otro, ¿sí? Posta que la convección en orden de magnitud casi siempre es mayor que la conducción por el solo hecho de como tener una agitación al respecto. Ahora, ese movimiento convectivo de masa o de fase, que es algo que vamos a volver a repasar cuando veamos transferencia de materia en la ley de Fick, vamos a que haga que esa fase se mueva. En la convección forzada existe un ente externo como una bomba de agua que hace mover ese fluido caliente a través de una tubería, ¿sí? O un ventilador en el caso que sea aire o un gas, ¿sí? Y el otro, que es un poco más débil en fenómeno, es la convección natural, que es aquella que se da por el movimiento de fase debido a la diferencia de densidades que se produce en el seno de un líquido por tener una diferencia de temperatura entre dos puntos en cuestión dentro de ese volumen de control. El conocido efecto de termosifón que alguna vez nos enseñaron a nosotros en física 2, ¿sí? Ahora, que quede claro que ambos mecanismos de convección, tanto forzada como natural, hay dos maneras de calcularlo. Uno, el difícil, el larguísimo, es mediante la definición chocar contra ese famoso número de Nusselt, que es un número dimensional que reduce el número de variables, y encima ese número de Nusselt esconde por detrás otros números adimensionales que los vamos a tener que aprender o repasar ahora. Y ambos casos, convección forzada y convección laminar, y convección natural, también tienen el método simplificado mediante las ecuaciones de Hilbert. Yo honestamente no creo que les vayan a tomar con, digamos, correlación simplificada en ninguno de los casos, porque si el profesor tiene intenciones de preguntarte si sabes del tema, con correlación simplificada no te va a sacar el jugo con nada. En cambio, con la definición ahí te hace echar las tripas de ver por qué se utiliza cada ecuación. Estamos, en cambio, lo otro es como que esto y chao. ¿Estamos? A su vez, cada ejercicio de convección se podría subclasificar. En convección forzada podemos llegar a tener régimen laminar y régimen turbulento, que ya vamos a ver cómo se calcula acá, porque va a depender del escenario geométrico en el que estoy. Pero en convección natural es como que siempre el régimen de circulación a la cual se va a mover el fluido alrededor de esa pared caliente es tan lento que siempre va a ser el régimen laminar, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de partida de convección? La famosa ley de Newton para la convección. El calor por convección, Q, es mi fuerza impulsora, que de nuevo es una diferencia de temperatura, sobre una resistencia. ¿Quién es la fuerza impulsora acá? La temperatura de la superficie del sólido que calienta el fluido, conocida como TS, menos la temperatura en el seno del fluido. Esto es lo que hablábamos anoche en la consulta. T infinito es la temperatura de un punto lo suficientemente adentrado dentro del líquido para que pueda considerarlo constante y que no ha sido perturbado por la presencia de TS. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la resistencia? No sé si te acordás que yo en unidimensional en estado estacionario la semana pasada hemos visto que la resistencia se escribía como E sobre K por A. En convección,
la resistencia se escribe como 1 sobre H por A. ¿Quién es cada cosa? H es ese famoso coeficiente de convección pelicular o coeficiente de transferencia calórica por convección, que a ciencia cierta todavía no sabemos cómo se calcula y es durísimo hacerlo. Y A es el área transversal a la sección de pasaje del calor por convección, que obviamente en la práctica lo vamos a estudiar al detalle. Y H, valga la redundancia, no es una característica del fluido dada a una determinada temperatura. H sería como un parámetro de cálculo del ejercicio en sí, porque depende, además de las propiedades del fluido, de las propiedades del sólido a la cual se está dando, la forma geométrica en la cual se está dando la transferencia de calor. Y me vas a decir, estamos en página 13, para no perder tiempo. ¿A qué te referís, Iván, con eso? Nos vemos un par de casos únicamente de cómo calcular el coeficiente de convección. Vamos a ir a la tabla 11, que ahí es donde empieza a profundizar incluso en el machete, que hay un par de fórmulas matemáticas que me permiten a mí determinar el coeficiente de convección pelicular mediante un número dimensional que es el número de pero ¿a dónde apuntas? Nosotros, de acuerdo a la configuración geométrica que tengamos, ¿sí? Acá estamos en convección forzada. Fíjate que vamos a tener convección en flujo interno, que es, no te obliga a que la circulación de fluidos sea siempre por el interior de un tubito. De hecho, vos vas a ver cuando veamos intercambiadores de calor, el problema más trillado de todos es el de un ICQ de dos tubos concéntricos donde circula un fluido por el tubo interno y otro fluido por el espacio anular entre los dos tubos. Ten en cuenta que ese fluido que circula por el espacio anular también es un flujo interno. Solo que ahí, esto que yo estoy rayando acá, es la sección de pasaje, nada más que vos no la ves como una sección de forma redonda, sino que tiene un espacio anular. Eso va a tener un diámetro equivalente de pasaje para el número de Reynolds y para dificultad mayor para ustedes, estas ecuaciones me van a arrojar un número de Nusselt. ¿Sí? Ese número de Nusselt, fíjate, se va a usar de acuerdo a las condiciones bajo las cuales yo lo esté aplicando esa ecuación. Y ese número de Nusselt, que ya vamos a ver la lista completa de todos los números adimensionales, siempre es el coeficiente de convección pelicular sobre el coeficiente de conductividad térmica, pero por una letra que a mí me hace mucho ruido. Siempre te lo define como H por D sobre K. Y D, en realidad no es un diámetro, es la longitud característica. Estamos viendo el fenómeno de convección. Gente que cursó operaciones conmigo me va a decir, ¿para qué traes el tema esto? Nosotros vemos en operaciones 3 números de Reynolds distintos. El de cañería, que es ρ del fluido, V de cañería, diámetro de cañería, sobre mu, y ese diámetro podía ser interno, equivalente de pasaje, o el que sale de tabla. En dinámica era ρ del fluido por velocidad relativa por el diámetro de esfera ficticia de igual volumen, sobre viscosidad. Y en lecho era ρ del fluido por velocidad superficial por diámetro equivalente de esfera de igual área específica sobre mu por 1 menos épsilon. Acá, en el número de Reynolds en flujo interno, el Reynolds es ρ del fluido por velocidad relativa por longitud característica, porque yo no necesariamente voy a tener circulación de fluidos por recipientes cerrados, o sea, dicho en criollo, que sea en flujo interno. Y tampoco necesariamente tienen que ser tuberías redondas, pueden ser tuberías cuadradas o triangulares, y yo tengo que sacar el diámetro equivalente de pasaje.
hay que empezar a hacer catarsis de que el número de Reynolds, como nos enseñaron a nosotros, era una vil mentira. Esa longitud que va acá es la misma que va en el número de Reynolds para calcular, ¿sí? Si yo estoy en régimen turbulento, fíjate las tres primeras ecuaciones, si ante la definición de que estamos hablando, que se usan tanto. Fíjate que hay otras tablas que te dicen convección en flujo externo. Vos podés tener un tubito, lo veamos ahí, de costeleta, por el... Pero vos, el profesor te puede decir que vos tenés convección forzada, que el aire le da de costado, así. Imagínate que esto es un caloventor, y por acá circula agua caliente para calentarlo, y acá tenés un aire para allá. Acá tenés circulación forzada de aire, pero del lado externo. ¿Y cómo vas a calcular el número de Reynolds? Al igual que el número de Nusselt, se caracterizan por una longitud característica que va a depender de cada escenario geométrico que tengamos. Ahí es donde mete la pata todo el mundo. Y fíjate que la ayuda siempre estuvo en nuestras narices. En las tablas de Hilbert, que si bien son para hacerlo mediante el cálculo fácil al H, me ayudan que cuando yo tengo circulación de aire a través de una tubería redonda, la longitud característica es D. Fíjate que si el aire incide de manera perpendicular a la cara de un cuadrado, la longitud característica es la arista. Si incide de manera perpendicular a la diagonal, la longitud característica es la diagonal. En el hexágono también tiene su longitud característica, y fíjate que siempre nos enseñó, si yo tengo una placa plana, el famoso y maldito parcial del chip cuadrado, que AB, convección forzada y radiación, mucha gente no sabe calcular el número de Reynolds para saber qué ecuación es la que va, y no sabe que el número de Reynolds en flujo externo es ρ por B por el ancho del chip, y me lo dijo ahí siempre. Lo mismo pasa para convección natural. Cada situación geométrica tiene una longitud característica propia, ¿sí? Me dan un segundito, chicos, que creo que me están buscando en el negocio. Tengo que ir a abrir la puerta. Denme un segundo. Listo. Gracias. Bueno, ahora que yo sé dónde voy, volvamos a la teoría, porque hay mucha gente que a veces esas cosas no las conocía. Cuando yo voy a calcular el número de Reynolds, cuando estábamos 13, vamos a ver que de acuerdo a cada escenario hay que tener cuidado con esa longitud. Veamos la clasificación. Cada una de las convecciones, vamos a ver la forzada, tiene circulación en flujo interno, que bueno, lo acabamos de ver en la tabla, y flujo externo. Nosotros vamos a estudiar, porque puede haber infinitas posibilidades, flujo externo a través de tuberías, que el aire, por ejemplo, choque y le esquive a la tubería así. Puedo tener aire que choque contra una esfera, ¿sí? Hay un problema que te dice, vos tenés un foco colgado en el techo que alcanza tal temperatura del ventilador, no se calcule cuál es la potencia disipada térmica del foco. Si no,
podés tener, no sé si vieron eso, no sería la palabra caloventor. Las placas de mica que se utilizan para calefaccionar los dormitorios, que son como una baldosa cerámica atornillada en la pared que te da calor, bueno, resulta que vos tenés a veces placas planas, a ver, no, por ahí resulta un poco más potable imaginarse lo que es como la parte alta de un horno pisero. Vos querés ver cuál es el calor disipado de esa superficie si el aire pasa de manera transversal a una superficie plana. Son los únicos 3 casos de convección en flujo externo que nosotros vamos a ver. Hay millones de otros ejemplos, ¿sí? Pero nosotros solamente hemos visto eso en la práctica. Y los de flujo interno, bueno, de eso sí hay un montón. Vamos a ver convección forzada en flujo interno como el fluido que circula por el interior del tubo, ¿sí? De un tubo redondo, y si no, el más común de todos, que bueno, ya te lo adelanté hace un rato, el del fluido que circula por el espacio anular entre los dos componentes del ICQ, que ahí hay que tener cuidadito con el diámetro equivalente para Reynolds y para Nusselt. Son 5 problemas, no hay más. Es la verdad. Yo te puedo decir ahí tubería cuadrada, tubería triangular, no tomo nunca. En ICQ te dan con un hacha, que en ICQ tenés que hacer estos dos a la vez. Yo estoy tratando como de resumir un poco porque si no me podría ir las ramas con cada detalle. Bueno, continúo. Vamos a ver que si yo estoy en convección forzada con régimen turbulento, no sé si se acuerdan que en el primer parcial vimos que cuando hay régimen turbulento, el perfil de velocidad tenía la forma de un frente plano y en la zona de las proximidades de la pared había una fuerte variación de la velocidad. Es imprescindible tener en cuenta el efecto de la capa límite. Eso lo encontraste, Silvana, vos el otro día en el Welty, creo. Si nos podés recordar cuál es la carilla en la que estaba toda la teoría, que la gente que va a rendir libre, les digo, esa parte se le tiene que fumar completa. El concepto de capa límite es todas las zonas aledañas a las paredes de un tubo, como el fluido que circula, que nosotros estamos estudiando, ahora es un fluido real, que tiene una viscosidad mayor a 0, fíjense que ni siquiera estoy hablando de que estamos en régimen, con fluido newtoniano o no newtoniano. Es un fluido que tiene una determinada viscosidad. Y además tiene otras propiedades. Tiene una determinada conductividad térmica y vaya a saber todas las cosas que hace falta que esto sí les diría estudien del libro. En esa zona, ¿dónde está el dibujo? Acá. Tratemos de explicarle un poco este dibujo. Esto el profesor lo tenía en las diapositivas más explicado y lo empezó a quitar. Eso que yo estoy rayando acá es la pared del tubo. Y fíjense que yo empiezo a medir la distancia respecto a la pared del mismo. Toda esta zona, conocida como capa límite, son todas las inmediaciones de la pared que el fluido se mueve tan despacio, que si bien la palabra, o sea, la frase no sería se comporta como un sólido, sino que la transferencia de calor en la capa límite, como el fluido circula tan despacio, se la puede simular como que es por conducción. En cambio, fuera de la capa límite, ya el fluido está con un movimiento polenta, por así decirlo, entonces ahí empieza la convección. Hay muchísimas, y de hecho hay materias exclusivas que estudian eso, ¿sí? Porque en psicometría, en instalaciones industriales, para diseñar un intercambio de calor hay que tener mucho en cuenta eso, y eso depende de las propiedades del fluido. Fíjense que si yo quiero graficar el perfil de velocidad en las zonas estas, ahí tengo una zona en donde la temperatura es constante. Claro,
Esa es la famosa temperatura en el seno del fluido T infinito, que no se ve alterada por la presencia de la pared. En cambio, yo veo que la temperatura empieza a ser esto, hasta que el fluido alcanza la temperatura de la pared cuando la distancia es cero. ¿Qué se hace? Se asume que esto tiene una relación como lineal, como se ve ahí, y existe una teórica de el espesor de la capa límite, que es proyectando la parábola esa, y una longitud empírica, que es la que me da la linealidad, la que sería con color azul, de la capa límite. ¿Para qué me sirve eso? Si yo aplico la ley de Biot-Fourier en esta zona, yo estoy en régimen transitorio hasta las manos. Si hago la derivada de la temperatura respecto de la posición particularizada para el pedacito este, deduzco, a ver, no hace falta profundizar más, que el coeficiente de convección es el coeficiente de conductividad térmica dividido en el espesor de la capa límite. ¿Sabes cuál es el problema? Que este espesor de la capa límite es imposible de determinar. No sé cómo vas a hacer para medir la distancia dentro de un fluido si no ves un carajo. Es absolutamente absurdo intentar determinarlo. Eso es una deducción recontra mil teórica. ¿Estamos? Les pido por favor, bueno, Julián y Ro, ustedes esta parte se la tienen que estudiar más que el resto. Capa límite le van a dar con un palo. ¿Estamos? De ahí viene que yo mediante esa deducción teórica no llego a nada. Para eso recurro a Buckingham P. Buckingham P me dice, el coeficiente de convección en realidad depende de la viscosidad del fluido, la densidad, la velocidad con la que se mueve, la longitud característica, el calor específico, bla, 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 bla. Esa parte nosotros ya sabemos, nos han enseñado Buckingham P, pero nunca lo aplicamos. Ya directamente nos arroja los 4 números adimensionales que nos van a permitir estimar el coeficiente de convección. El primero, que esto, a ver, si hay que sabérselo, chicos, yo no sé si les van a pedir los 10 u 11 números adimensionales que ocupamos en la materia de memoria. Me reservo a decirles, cuando sea la consulta con el profesor, vean si la pueden, si les puede contestar, si es que hace falta sabérselo de memoria, al menos a estas variables. El primero, el número dimensional, es el número de Reynolds, que relaciona fuerza e inercia sobre fuerzas viscosas, que es ρ de fluido, por velocidad, por longitud característica del régimen. Rompamos con el cliché de decir que eso es un diámetro, porque no siempre es una tubería. El segundo número adimensional es el número de Prandtl, que relaciona la difusividad del momento sobre la difusividad térmica. ¿Momento qué? ¿Se acuerdan que hay un momento de inercia que se está asociado a la resistencia que tiene un sólido a cambiar su cantidad de movimiento? Bueno, también existe la térmica, que es la resistencia a cambiar de temperatura de un relación es Cp sobre K. Quiero contarles que el número de Prandtl, cuando yo pido cualquiera, calcularla. Si yo estoy en el escenario en donde el fluido es agua o aire, el número de Prandtl está tabulado. Ojo, no siempre voy a tener agua. En el 60-70% de los casos sí se da que el número de Prandtl lo puedo sacar de tabla. Y en las otras lo tendré que calcular a mano, chavo. No me queda otra. ¿Sí? El tercer número, yo diría que el más importante de todos, es el número de Nusselt. Que el número de Nusselt era H por D sobre K. ¿Sí? Donde SD, valga la redundancia, no necesariamente es un diámetro, sino que recibe el nombre genérico de longitud característica.
Y el cuarto, que a veces esto uno no lo sabe, o L sobre D. La gente que ha hecho operaciones se le debe traer a la memoria el toque pérdida de carga. ¿Qué era L sobre D? Un número dimensional que relacionaba cuántos metros de tubería ficticia representaba mi tubería real, por así decirlo. Acá en fenómenos, el factor L sobre D, ¿quién es? Un factor de esbeltez. Factor de esbeltez en castellano. No es lo mismo tener donde el fluido circula así, y podría decirse que durante una gran porción, un volumen de control bastante interesante, existe un régimen en estado estable de las líneas de flujo de fluido y la capa límite está como bien definida. Podría decirse que ahí la relación L sobre D, la esbeltez es muy grande. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una tubería petiza y gorda? Donde el diámetro es importante respecto a la longitud. Tengo ese famoso fenómeno de borde. Esto no está en los apuntes, está en el libro. Ese famoso fenómeno de borde produce ciertos errores en la estimación de capa límite o algo así. Acá la relación L sobre D no es tan grande como pensaba. Y lo que ocurre ahí, que yo a eso lo tengo que corregir. ¿Sí? ¿Cómo, Iván? Eso nunca lo hemos visto en la práctica. Sí. Nada más que el profesor en el único ejercicio que hubo de ese tipo, se colgó en corregirlo y después, por supuesto, lo aclaró. Vamos a la tabla 11 para que veas que no estamos hablando macana. Ya vamos a ver que existen, bueno, las 4 herramientas para calcular el número de Nusselt. Fíjense que todavía no hemos hablado de las expresiones, cómo relaciona una con otra. Pero acá yo estoy trabajando en estas 3 ecuaciones con régimen turbulento y la última con régimen laminar. Pero préstale atención a algo. Las hipótesis de validez de esas ecuaciones, Sieder-Tate, Dietz-Welter o Colburn, además de condicionarte el tipo de régimen, te condicionan el rango de validez del número de Prandtl. Te digo que en la mayoría de los ejercicios se puede aplicar las 3. Ya vamos a ver que unas tienen ventaja sobre otras, qué sé yo. Pero hay un tercer jugador en cuestión que ahí nadie le presta atención. Todo esto en régimen turbulento vale si el tubo es muy esbelto. La relación L sobre D es mayor a 60. Si tu tubo fuera petizo y gordo, es decir, un índice de esbeltez bajo, ¿sí? Vos de acá, de cualquiera de estas ecuaciones, vas a sacar un coeficiente de convección que se llama H infinito. Discrepo con el nombre que le dan, ¿no? Pero ese, digamos, sería el coeficiente de convección sin corregir. Y si yo tengo una relación de esbeltez menor a 60, con alguna de estas ecuaciones, dependiendo si el L sobre D está entre 20 y 60 o entre 2 y 20, yo voy a corregir ese factor de convección y voy a sacar el H corregido, que es el HL. Ese cuarto número dimensional casi nadie le presta atención, ¿sí? Eso lo vamos a aplicar cuando tengamos intercambiadores de calor de longitud conocida. Por ejemplo, nosotros tenemos un ICQ de tubos concéntricos que tiene 10 metros de largo de cañería. Y el tubo de afuera es de 4 pulgadas de escala 40 y el interno es de media pulgada escala 80, no sé, por darte una idea. Y cuando vos vas a resolver todo, te colgas en controlar la relación L sobre D. Y resulta que si ese tubo tenía 10 metros y el diámetro, no sé, era de 6 pulgadas, la relación L sobre D te da menos a 60 y nadie lo corrige a eso. Tengamos en cuenta que hay un cuarto número dimensional que tiene en cuenta la proporción del tubo en cuestión.
Solo tiene sentido hablar del S factor L sobre D cuando estoy en flujo interno. Porque en flujo externo, que valga la redundancia, es la baldosa o el chip en placa plana, lo único que yo le voy a prestar atención es al número de Reynolds y el número de Prandtl. Si yo estoy con un foco, que es una esfera o un tubo, cada uno de ellos, fíjense, tiene una expresión correspondiente que hasta donde yo tengo entendido no hace falta sabérsela de memoria, porque obviamente esto es infumable de acordárselo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos, al respecto. Nada. Bueno, volvamos a la carpeta. Ay, perdón. Por conducción, muy parecido al número de Biot, pero el número de Biot era resistencias, cociente de resistencias. Número de gente que va a rendir, prestele atención a esto. Número de Nusselt representa la relación entre la transferencia calórica por conducción y por convección, culpa de la capa límite. ¿Sí? Si más grande es el número de Nusselt, digamos que es mayor la transferencia de calor por convección. Representa Prandtl. Tenemos nosotros una tubería con sus correspondientes paredes. ¿Sí? Digamos que la capa límite tiene un espesorcito. Ese espesor lo podemos hacer relativo respecto al radio de la tubería. El número de Prandtl relaciona ese espesor de capa límite respecto al radio del fenómeno de movimiento de fluido. ¿Estamos? Ese número es independiente de la presión y de la velocidad con la que circula el fluido. Exclusivamente de las propiedades. Existen otros números adimensionales que nosotros los menciona acá el profesor, pero no lo vamos a usar. El número de Becquerel, el número de Stanton. El que sí vamos a usar después es el número de Graetz. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para saber cómo encuentro el número de Nusselt? Resulta que el profesor no nos dice de dónde sale eso, sino que te da la cartilla y te dice que mediante vaya a saber quién, el número de Nusselt va a ser función de Reynolds, Prandtl, Graetz, cuando estemos en convección natural, y del factor de Esbeltez. Maldita dislexia. ¿Estamos? Ahora resulta que hay varias expresiones para encontrar el número de Nusselt. Nosotros vamos minutos en la carpeta. La ecuación 0,023 Reynolds a la tanto por Prandtl a la tanto. Ecuación de Colburn 0,023 Reynolds a la tanto por Prandtl a la tanto. Y la de Sieder-Tate, otra expresión. Vamos a la carpeta que nos da el profe. Y eso ahí lo vamos a ver mejor. Porque me va a decir cuándo sé cuándo uso una y cuándo uso otra. Acá está. Fíjate. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta
son las restricciones que me permiten o no aplicar esa ecuación. Yo te aviso, yo diría que en el 100% de los problemas, cuando vos controlas el régimen, obviamente se te descarta o usar alguna de las primeras tres o la cuarta, eso como obvio, ¿no? Cuando vos tenés que debatir con cuál de las primeras tres ecuaciones te vas a quedar, resulta que si calculas el Reynolds y el Prandtl, te verifican las tres. Vos fíjate que el intervalo de validez en la primera es Prandtl mayor a 0,7 y menor a 17.000, en la segunda entre 0,7 y 100 y en la tercera entre 0,7 y 160. En ambas, en las tres, tiene que ser el L sobre D mayor a 60. ¿Dónde viene el debate? De acuerdo a la configuración geométrica que vos tengas, te va a convenir una u otra, o por ahí te va a faltar algún dato. Esto, por favor, traten de tener retención de las palabras. Se usa Sieder-Tate en régimen turbulento. Mire ese término que tiene ahí, mu sobre mu s. Mu sobre mu s es un factor que tiene en cuenta la variación de la viscosidad del fluido, porque mu es la viscosidad del fluido. Fíjate, hay una columna que acá nadie me la mencionó todavía. ¿Cuál es la temperatura a la que se calculan las propiedades para calcular los números adimensionales, para calcular el número de Nusselt? Cualquier número para calcular, cualquier propiedad para poder calcular Reynolds o Prandtl en Sieder-Tate para turbulento, se calcula en la temperatura media. ¿Quién es la temperatura media? Temperatura de entrada y salida del fluido. Sieder-Tate se ocupa en fluidos que circulan por el interior de una cañería, posiblemente de un intercambiador de calor, donde en ese tubo sufre un cambio de temperatura el fluido entre la entrada y la salida. Fíjate que no me va a servir a mí para calcular el H de un líquido que está de un vapor que está como vapor saturado y a lo largo de ese tubo se va condensando porque ahí ocurre una transformación a calor latente. No me sirve Sieder-Tate. Me sirve para fluidos que van enfriándose o calentándose dentro de un único tubo. Y además, yo quiero tener en cuenta que ese fluido sufre una fuerte variación de la viscosidad cuando la calculo a la de la temperatura media versus la temperatura que tiene la superficie. En fluidos muy viscosos, vos decís, es la primera forma en la cual pensás que calcularía eso. No. ¿Sabes cuándo se usa eso? Si vos tenés, por ejemplo, el aceite de un motor, no sé si le han prestado atención en un lubricentro, tenés aceite 5W50, 1540, que esos son números de acuerdo a las normas con las que se controla la calidad de los aceites, la viscosidad que tiene a temperatura fría y temperatura caliente de trabajo. Cuando vos tenés un fluido que sufre fuertes variaciones de viscosidad respecto a la variación de temperatura, vos tenés que utilizar Sieder-Tate. Cuando tenés petróleo o un aceite pesado, usás Sieder-Tate. Si el fluido, por ejemplo, es agua, que es el de los ejercicios que predomina, el efecto mu sobre mu s es despreciable. Digamos que mu sobre mu s siempre es 1. Nosotros vamos a utilizar o Ditus-Welter o Colburn. ¿Con cuál de las dos me quedo? Bueno, si vos tenés un ICQ, más específicamente el de tubos concéntricos, te conviene utilizar Ditus-Welter con el exponente n igual a 0,4 cuando el fluido se calienta. No sé, eso corresponderá al fluido que va por el lado de afuera. Y te conviene utilizar Ditus-Welter con el exponente n igual a 0,3 con el fluido que se enfría, que es el que va por adentro del ICQ. ¿Sí? Ditus-Welter es mucho más preciso para fluidos que sufren una variación de temperatura en el seno de un tubo, pero no tiene en cuenta el efecto de la variación de la viscosidad. ¿Estamos? Y la ecuación más, ay, perdón con la mala palabra y sé que la están grabando, la ecuación más chota de las tres es Colburn, porque no tiene en cuenta ninguna de las otras. Es mucho más rápida de calcular,
No tengo debates existenciales si utilizo n igual a 0,3, 0,4 o el efecto de la viscosidad. No, Colburn es más sencillo. Por supuesto que es mucho menos precisa. ¿Estamos? Y la última, obviamente, corresponde únicamente al caso del régimen laminar, y ahí ya no tiene sentido hablar del factor L sobre D porque tiene poca influencia, ¿sí? Sí, la variación de la viscosidad es una variable que por ahí puede llegar a variar un poquito, pero no ocurre mucho. Vale aclarar que la ecuación de Colburn es la única dentro del grupo de las de convección forzada que no se calcula la temperatura media, sino que se calcula la temperatura de film. ¿Cómo es eso? A ver. La pared de un horno que está muy caliente. Vos tenés un ventilador de techo y sos un esclavo que trabaja en una panadería. El aire baja hacia abajo culpa del ventilador. El profesor te dice, venga y calcúleme, señora, señor, cuál es el flujo calórico disipado por la pared del horno pisero ese. Esa superficie está a una determinada temperatura Ts. Y el aire obviamente estará a una temperatura T infinito. Según la ley de Newton para convección, ese calor por convección va a ser clavado, fuerza impulsora, que es Ts menos T infinito, ¿sí? Sobre la única resistencia que hay ahí, 1 sobre H por A. Ya vamos a ver que si yo tengo el aire dando vueltas forzadamente por la pared del horno, yo estoy en el caso de convección forzada en flujo externo, que podría ser, por ejemplo, este de la placa plana. Pero tratemos de aplicarle la idea en flujo interno. Colburn, cuando nosotros calculemos Reynolds o Prandtl, todas sus propiedades, es decir, mu, rho, Cp, K, alfa, no sé si me estoy olvidando de alguna más, van calculadas a la temperatura de film. ¿Quién es la temperatura de film? Fíjate, temperatura de la superficie Ts más la temperatura media, dividido en 2. ¿Quién era la temperatura media? No te olvides, la temperatura de salida menos la de entrada. Bueno, en el caso este va a ser Ts menos T infinito sobre 2. Hay que abrir bien los ojos con el cálculo de las temperaturas porque no todas las ecuaciones va calculado el mismo parámetro. Ni hablar que ocurre lo mismo cuando estoy en convección forzada en flujo externo. La misma pared del horno es la expresión que te estaba dando hace rato, van calculadas a temperatura de film. Si yo tengo un tubo de cobre que en sus alrededores va circulando aire forzado por un ventilador, las propiedades van calculadas a temperatura de film. Si tengo una esfera, guarda, las propiedades no van calculadas a la temperatura de film, sino que van a la temperatura del fluido. Digámoslo en criollo, la temperatura del ambiente. Cuidado con eso, porque ahí te va a dar con un hacha el profesor. Yo honestamente no creo que a esto te lo pida de memoria. O si no, te va a decir, podés ir a rendir con la cartilla, lo cual no me parece nada mal, porque como que a los fines académicos no te sirve nada que te aprendas de memoria las ecuaciones, pero sí tenés que saber que cada uno de esos números adimensionales se calcula a una temperatura distinta. ¿Sí? Y ahí surge un problema. En todo ejercicio en donde la incógnita del problema que vos tengas que encontrar es la temperatura de entrada del fluido o la de salida, cagaste, con el perdón de la mala palabra. Porque si vos no conoces una de las temperaturas, no podés sacar ni la temperatura media, ni la temperatura de film, no podés calcular ningún número de Reynolds, ni ningún Prandtl, ni ningún Nusselt. En todos esos problemas donde mi incógnita es la temperatura,
son los famosos problemas de iteración matemática, que para mí es como descartado que te vayan a tomar porque ahí no aprendes nada. ¿Cómo se resuelve la iteración matemática? Vos tirás un determinado valor que te imaginás de la temperatura que es incógnita, calculas la temperatura fin o la temperatura media, lo que fuese, calculas las propiedades del problema, resuelves todo el problema y verificas que tu hipótesis se cumple. Para mí no tiene ningún propósito eso, porque eso es hacerte perder tiempo. Sí te van a decir, no sé, calculame los calores de convección forzada por radiación y ahí te pide todo, evaluándote el contenido sin tener que saber esas cosas. ¿Estamos? Te advierto que en la cartilla hay problemas de iteración matemática, si no, ni siquiera lo hubiera mencionado. ¿Estamos? Denme un segundito que tomo agua. Acá hay un par de detallitos más. Gente que rinde libre, presta atención. La ecuación de Dittus-Welter, que tiene el efecto de si el fluido se calienta o el fluido se enfría, ¿qué pasa con las viscosidades? Si yo me acerco o me alejo de la pared, la viscosidad puede cambiar, sí, cambia, pero se incrementa o disminuye si se enfría o se calienta. Porque una cosa es que el calor venga del tubo al fluido y otra que venga del fluido, del tubo al fluido. ¿Estamos? Detallitos. Ahora vamos al otro tipo de convección. Convección forzada en régimen laminar, que si bien ya sabemos que se encuentra mediante la ecuación de Sieder-Tate, es interesante hablar del perfil de temperatura. ¿Cómo es la forma de un fluido? ¿Cómo es, la forma del perfil de velocidad en un fluido en régimen laminar? Esto en el primer parcial ya lo hemos visto. Un fluido en régimen laminar tiene un perfil de velocidad parabólico que respondía a velocidad igual a Vmax por 1 menos R chiquito al cuadrado sobre R grande al cuadrado. ¿O no? Fíjense que si yo quiero graficar el perfil de velocidad en régimen laminar, tiene una forma si el fluido se calienta porque las paredes estaban más calientes que él, tiene esa forma, y si el fluido se enfría porque estaba más caliente que las paredes, tiene otra forma distinta. ¿Estamos? Todo eso viene culpa de la capa límite. Posta que está en el Welty. ¿Sabe que no me fijé? No, no lo has puesto en el chat, Silvana, si te acordabas en el número de la carilla en la que está eso del Welty. Si no, bueno, cuando termine la clase, en 2 pestañazos dentro del Drive les digo toda la teoría de esa capa límite, que no es corta, está en tal hoja. ¿Sí? Bueno. Convección forzada en flujo externo. Yo sé que esto va a quedar como colgado decirlo ahora, pero es una obligación. Hay un problema, el del parcial del zumo de fruta, en donde te dice que ese parcial, ese intercambiador de calor en el interior circula agua caliente y por el lado de afuera circula jugo de manzana, qué sé yo. Y te dice que calcules el calor intercambiado entre las dos corrientes. La cuestión es que vos ahí tenés que calcular cuánto vale la resistencia por convección forzada en flujo interno. Bien, y calculo el coeficiente de convección forzada en flujo interno. Resulta que vos para hallar ese lo primero que tenés que hacer es ver cuál es la ecuación que corresponde para flujo ahí. Ay, no sé. Dependerá de la forma en la que esté el problema. Como que carece decirte que es Sieder-Tate, Colburn o Dittus-Welter. Y medio que esas por ahí no corresponden porque si estamos hablando de flujo externo ya no da. Pero posta que vas a encontrar alguna expresión dentro de la tabla para esa configuración. Lo que sí quiero que tengas en cuenta que cuando vayas a calcular el número dimensional, número de Reynolds, en flujo externo, valga la redundancia, el fluido circula por el espacio anular entre los tubos, Reynolds
es Rho por B por D sobre mu. En el Reynolds, muchísima gente ha muerto en este camino. Se utiliza el diámetro equivalente de pasaje para el fluido, que es 4 veces el radio hidráulico. El radio hidráulico es superficie de pasaje sobre perímetro mojado. El diámetro que va en Reynolds es, a ver, acá está mal puesto según nomenclatura, es diámetro interno del tubo externo menos diámetro externo del tubo interno. Al tubo externo se lo parametriza con los diámetros con la letra D mayúscula y el tubo interno con la letra D minúscula. Diámetro interno del tubo externo menos diámetro externo del tubo interno. Un trabalengua. Digamos que DI menos DE es la distancia que hay entre el lado interno del tubo grande y el lado externo del tubo chico. ¿Sí? En cambio, para el Nusselt, que no estamos debatiendo acá de dónde vamos a sacar la expresión del número Nusselt, porque eso va a depender de una tabla y puede ser un chorizo variable, vos vas a despejar el número Nusselt, que era el famoso H por D sobre K, donde ese D era la longitud característica del fenómeno, el verdadero nombre que recibe la expresión. Esa longitud característica para espacio anular entre los intercambiadores de calor se calcula de esa forma. Fíjate que el diámetro equivalente en Reynolds no es igual al de Nusselt. A ver, en este caso de ICQ, si vos tenés un tubo de cobre pedorro como un problema tipo 3, esos diámetros sí coinciden, pero cada vez que haga falta, yo tenía... Hay dos chicos que conozco que los han clavado cuando viene el render final porque justo lo tomo esta sección y obviamente para aprobar tiene que tener al menos un problema completo. Habían flojeado con la ecuación de energía en el primer parcial y han flojeado con esto en el de ICQ, y fíjate que en este de ICQ te toma todo, obviamente los han inundado en la realidad. En esto no te perdona el viejo. Los diámetros relativos a Reynolds y a Nusselt no son iguales, generalmente. ¿Estamos? Yo le haría print de pantalla a estos chicos. De todas formas lo vamos a ver en la práctica. ¿Estamos? Borro la de 3, 2, 1. Otro caso más puede ser el de circulación forzada en flujo externo para un tubo que está perpendicular a la circulación del fluido, como lo que vemos ahí, ¿sí? En ese caso, la longitud característica para calcular el Reynolds y el Nusselt sí van a ser iguales y son el diámetro del tubo. Ese es el otro famoso tubo de cobre que en el apartado A te dicen cuál es la pérdida de calor por metro de longitud y en el apartado B te remata diciendo, si yo le pongo un aislante, cuál debería ser el espesor para disminuir las pérdidas y te pide el radio crítico. ¿Sí? Está muy bien organizado los problemas que da el profesor, pero hay que entender cada cosa. ¿Alguna duda? Sé que es mucha teoría y que estoy yendo medio rápido, pero bueno, la idea es tener más margen para repasar después. ¿Nada? Bueno. Empecemos convección natural. ¿En qué se diferencia la convección forzada? Bueno, yo ya te dije que el motor o la causa por la cual hay movimiento convectivo de fase es distinto. En convección forzada puede haber un ventilador o una bomba. En cambio, en convección natural, fíjate que ahí está la placa calefactora esa que va atornillada en la pared. La fuerza impulsora es la diferencia de densidades
dentro del mismo fluido culpa de que yo tengo una temperatura fría en las zonas bajas y una temperatura caliente en las altas. Eso produce, por el principio de Arquímedes, un empuje del fluido, una diferencia en el diagrama de cuerpo libre de cada moleculita. ¿Sí? Fíjate que al haber un empuje, como yo estoy en un sistema inercial donde la gravedad siempre es constante y va hacia abajo, mi diagrama va a hacer que no esté siempre en equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Empecemos a estudiar la de ese radiador de mica que yo veo ahí atornillado en la pared. Novela, en el primer capítulo, pared caliente a una temperatura constante TW, T-Wall en inglés, ¿sí? Y una particulita fría de la molécula de aire que tiene la posibilidad de moverse. E inicialmente está a una temperatura T infinito. T infinito, acuérdate, es la temperatura en el seno del sólido en un punto lo suficientemente alejado para decir que está no alterada por la presencia de esa pared. ¿Qué es lo que ocurre? Si esa partícula está inicialmente a una temperatura T infinito, está a la misma temperatura que el seno del fluido. Si está a la misma temperatura, tiene la misma densidad, no hay empuje. ¿Estamos? A ver, o digámoslo así, el empuje es igual al peso y la fuerza neta es nula. Por eso la partícula está en reposo. De repente se sienta en una reposera a ver qué onda la partícula y empieza a ver que le da en la frente el calor de la pared. Cuando esa partícula se empieza a calentar, fíjate que si trabajamos en un sistema que está a presión constante, y esa partícula, a ver, empecemos en el caso más fácil, es aire y se le puede aplicar la ecuación general de los gases. No sé si te acuerdas que la densidad yo la podía despejar de la ecuación general de los gases, que era presión por peso molecular sobre RT. Dicho en criollo, como trabajo en un sistema a presión constante, el peso molecular del aire es siempre el mismo y la constante de los gases, bueno, esa siempre es la misma, la densidad me queda inversamente proporcional a la temperatura. A medida que la partícula se empieza a calentar, su densidad cae. Sí. Y, bueno, si la densidad cae, en el diagrama de cuerpo libre, para un mismo tamaño de partículas, empieza a haber una diferencia vectorial entre el peso y el empuje. Y empieza a aparecer una fuerza neta hacia arriba que hace que haya un movimiento convectivo de fase, pero por diferencia de densidad. Y la convección natural siempre te mueve la partícula hacia arriba. A ver, hacia arriba porque la gravedad en un sistema de referencia típico va hacia abajo. ¿Estamos? Bueno, entonces, a medida que la partícula se calienta cada vez más, la diferencia de densidad con su entorno es cada vez más notoria. Entonces, la partícula tiene una fuerza neta más grande. Si tiene una fuerza neta más grande, su aceleración es mayor. Y si la aceleración es mayor, se empieza a mover más rápido. ¿Hasta cuándo? ¿Va a alcanzar una velocidad infinita? Y no, boludo. Va a llegar un punto en el cual alcanza una velocidad máxima y supongamos que esa pared no es infinita, ¿no? Porque si no sería como un caso absurdo. En el preciso momento en el que deja de recibir calor de la partícula, fíjate cómo fue cambiando el color de la partícula, ¿no? Porque la temperatura fue aumentando. Cuando la partícula deja de recibir calor de la pared, esa partícula estaba en el último punto a la misma temperatura que la pared. Pero ¿y qué pasa con el resto del fluido? El fluido sigue su temperatura hasta infinito, que la partícula haga lo que quiera. Ah, bueno, en ese preciso instante en el que abandona la pared, sus vecinos le empiezan a robar temperatura. A ver, dije una boludez, le empiezan a robar calor.
Si le empiezan a robar calor, inmediatamente empieza a enfriarse de vuelta. Y si se empieza a enfriar, fíjate que mientras esté más caliente que el fluido, va a seguir una trayectoria ascendente. Fíjate los colores de la flecha. Tiene mucha conciencia por detrás del dibujo. Mientras la partícula esté más caliente que el fluido, va a seguir ascendiendo hasta que alcance la misma temperatura que el fluido y tienda a estar en reposo. ¿Estamos? Bueno, va a pasar lo contrario acá abajo. Ojo que yo te lo dibujé la partícula hasta ahí, ¿no? Toda partícula que empiece a recibir calor de la pared empieza a moverse por la diferencia por empuje y sube. Bueno, resulta que acá se forma un remolino en donde, como acá hay un fluido que asciende, sí o sí se tiene que compensar que del otro lado del recipiente el fluido baje. Eso se llama el efecto de termosifón. Mecanismo muy rudimentario para la refrigeración en algunos equipos muy viejos. ¿Sí? Fíjate que por la forma que tiene el movimiento del fluido y por la altura de la pared, fíjate que establecemos un sistema de referencia en el piso donde arranca variación de velocidad de la partícula, tanto respecto del piso, mi sistema de referencia respecto al eje X, como de la distancia de la pared. El profesor no te va a permitir, no hay perdón alguno si no sabes entender estas gráficas. La gráfica de la izquierda te permite ver cómo varía la velocidad en función de la altura. A ver, me voy a tomar el trabajo de limpiarlo, esto así le hagas print de pantalla, porque como que si no te lo explican, esto cuesta mucho. En el eje vertical de la gráfica de la izquierda, tenés velocidad en centímetros por segundo respecto a la distancia del piso. Y, a ver, yo utilicé una letra que no es adecuada acá. Permítanme corregirlo. Acá va la velocidad v, ¿sí? Respecto a la distancia del piso. ¿Y quiénes son mis curvas parámetros? La distancia de la pared. No sé si están todos acostumbrados a mi vocabulario extraño. Yo tengo un sistema de ejes cartesianos en el eje X, variable independiente, en el eje Y, variable dependiente, y los nombres de las curvas se llaman parámetros. Fíjate que ahí el parámetro dice X igual a 11, X igual a 7, X igual a 4. Yo a medida que me alejo de la pared, cambia la relación entre la velocidad y la altura. ¿Sí? A ver, no hace falta mostrarlo más a eso. ¿Sí? Todo eso tiene esa forma culpa de la capa límite. La gráfica de la derecha representa temperatura en función de la distancia del piso. ¿Y quiénes son mis curvas parámetros? La distancia, X. Vos fíjate que si yo me alejo, entre comillas, una distancia infinita, la partícula siempre va a alcanzar la temperatura del seno del fluido. Ahí no se ve un carajo, pero la asíntota de esas curvas es T infinito. ¿Estamos? Por favor, estudien a conciencia esa gráfica. Sobre todo en el libre, hay cosas con las que uno, digamos, no tiene mesura de presentarse si no las maneja. Iván, ¿puedes repetir la última gráfica? La de la derecha, brother. Sí. Sí, cómo no.
Fíjate que según esta nomenclatura, el parámetro I es la distancia del piso, ¿sí? Cuando yo me alejo de la placa, en un punto muy allá arriba, a la larga, bueno, en este caso esta es la curva de la que se va enfriando, si yo me empiezo a arrimar a esto, las temperaturas de la partícula se acercan a la temperatura de la pared, ¿sí? Pero si yo me alejo una bocha, la partícula alcanza la temperatura del seno del fluido. Y fíjate que eso, la manera en la que va cambiando la temperatura, cambia de acuerdo a la distancia que estoy de la pared. Si es esta trayectoria, esta otra, o esta otra, o esta otra. ¿Estamos? En base a la posición horizontal. El eje X es esto. Sí. ¿Sí? Ah, es la altura. Y este X es la distancia entre la partícula y la acá. Eso no sé por qué el profesor acá no lo marcó o no lo hiciste, pero bueno, justamente ahí aparezco yo para esas cosas. Como les digo, no hay perdón si no se los maneja Galileo. Corta la cabeza así. ¿Qué pasa acá en convección natural? Una cosa muy similar a la que pasaba en convección forzada. Voy a tener un mambo atroz de cantidad de variables involucradas. El coeficiente de convección natural va a depender de la velocidad, la viscosidad, la longitud característica, la conductividad térmica. Te quiero aclarar que acá en convección natural el efecto de la capa límite mucho más intenso que en convección forzada, ¿sí? No sé si te acordás, lo mencioné hace un ratito en mi apunte final. Nosotros cuando teníamos convección forzada en régimen laminar habíamos visto que un perfil de temperatura era así y las fuertes influencias en régimen laminar, a pesar de ser convección forzada, por el efecto de la capa límite. Acá en convección natural, digamos que la capa límite es como remil importante, ¿sí? Esta parte de la demostración, a ver, Julián, vos sobre todo que va a tener que... Yo que tenga antecedentes que lo haya pedido el profesor, no sé si va. ¿Para qué te voy a mentir? Lo que sí podemos plantear acá, yo voy a ocupar perdón, un número dimensional para la definición del número de Nusselt. Voy a despejar el coeficiente de convección, lo mismo que hicimos para convección forzada. Solo que acá el número de Nusselt, otras variables. Depende de beta, que beta es la inversa de la temperatura. No sé si lo viste acá, lo vieron acá. Aparece el término del empuje, que nosotros, a ver, en la práctica nunca hemos usado eso, ¿sí? Acá el profesor empieza a embolsar un montón de variables y a bautizarlas con otros nombres. Número de Nusselt es igual a una constante por número de Grashof, otro número dimensional que es todo el masacote ese de variables, donde ahí aparece la longitud característica, la densidad, la gravedad, la diferencia de temperatura, la inversa de la temperatura absoluta, la viscosidad al cuadrado, y vuelve a aparecer Don Prandtl, el Nusselt, lo puedo va no sabiendo, el mismo que estaba hace rato en forzada, pero dimensional, que es el número de Rayleigh, que es el producto de Grashof. En el 90% de los problemas de convección natural, como vos no tenés la más mísera idea de qué ecuación usar, fíjate que ocurre lo mismo que pasaba con convección forzada. Yo tengo en la lista de jugadores para convocar la selección
Welter, Colburn, Siedertech y no sé, la maricocha. Acá en convección natural voy a tener una lista importante de ecuaciones a seleccionar. ¿Cuál va a ser el parámetro que me va a decir puedes usar esta o esta otra? El número de Rayleigh. En el 70% de los problemas de convección natural, el profesor te da el valor del número de Rayleigh. Y si no lo supieras, siempre hay un as bajo la manga de que hay alguna ecuación que, si bien es menos precisa que el resto, no tiene restricción de aplicación. Que en los problemas en donde no te da el número de Rayleigh, nosotros siempre íbamos de rodillas a pedirle ayuda a esa ecuación. ¿Sí? Quiero aclararte, todos los números adimensionales que aparecen involucrados en convección natural ya no sufren esa discordia que teníamos con convección forzada, que Ditus-Welter ni Sieder-Tate se calculaban a temperatura media y Colburn a la temperatura de film. Acá, toda expresión, todo cálculo de convección natural se calcula ya directamente la temperatura de film. Y la temperatura de film está definida como el promedio entre la temperatura de la pared y la temperatura del seno del fluido. ¿Estamos? Omitamos esa tabla y vamos a la cartilla que nos da el profesor. Tabla 11, capítulo 11, porque tablas 11 hay varias. Capítulo 11. La primera parte del capítulo 11, fíjate, te expresa todas las ecuaciones para obtener el coeficiente de convección forzada mediante la definición. ¿Cómo reconozco yo que es por definición? Porque primero tengo que calcular el número de Nusselt y del número de Nusselt recién despejar H. También tengo la posibilidad que para convección forzada, ¿sí? Tengo, ¿cómo decirte? Formas simplificadas de obtener el número de Nusselt y también tengo formas simplificadas de cómo obtener el H. Para convección natural pasa lo mismo. Yo tengo Nusselt mediante la definición el número de Rayleigh. El Rayleigh seguro que anda bollando Reynolds. El Reynolds se va a calcular en función de una determinada longitud característica que depende de la configuración geométrica de cada ejercicio. Y así como existen correlaciones simplificadas para convección forzada, lo existen para convección natural. Solo que para convección natural es aún más fácil todavía. En convección natural, ya directamente, fíjate, no sacas el número de Nusselt, sino que te lo da en bandeja el H. Yo no creo que en el final te vaya a pedir que lo calcules por el método fácil, porque obviamente no estaría exprimiéndote los conocimientos del profesor. Para mí, obvio, fija que te va a decir, calcúlamelo mediante la definición. Y decir, bueno, tengo que usar Reynolds, Prandtl, Nusselt, el factor geométrico y bla, 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 bla. Vamos, chicos. Esta parte es bastante... Fíjense, para yo no tengo el rango del número Rayleigh, digámoslo en criollo. Cuando yo no conozco una de las temperaturas y no puedo calcular ni la temperatura de film, ni las propiedades de números adimensionales, voy de pera siempre a usar la ecuación que no tiene restricción y yo empiezo al revés con los cálculos. Siempre pasa eso con alguna de las tablas. ¿Sí? No sé si produce, chicos. Lamentablemente no me ha dado el tiempo hoy para arrancar con la, pero clase
todo es entreverar, tener cuidado, un montón de valores promedio y eso. Así que bueno, si no hay más nada, nos vemos mañana a la tarde para la clase adicional, parte 20. No, también si quieren se pueden sumar para diversificar la práctica. Y si no, bueno, viernes a las 8. ¿Estamos? Así que bueno, nos estamos viendo, chicos. Éxitos. Nos vemos, Estela. Suerte a vos. Abrazo.